y hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque se conmemora, se celebra, esto digo yo, y ahora le voy a preguntar a mi invitado si piensa lo mismo, el Día Internacional contra la Homofobia. Y cuando digo que debemos celebrar el día de hoy, y ya lo saludo, a ver si él coincide conmigo, a un referente del movimiento LGBT como es Franco Torquia. ¿Cómo está, Franco? Buenas tardes, bienvenido. Hola Viviana, buenas tardes, ¿Cómo muchas estás? gracias Un por este placer, momento. qué bueno que estés con Bien, nosotros. muy Digo, bien, a ver muy si bien. coincidís conmigo. Digo, me parece que tenemos que celebrar que un día como hoy, pero nos tenemos que remontar al año 1990, que la Organización Mundial de la Salud haya desterrado la homosexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Sí, exactamente. Hace 29 años que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Hasta ese momento, hasta el año 1990, estuvo en ese listado, bueno, de forma absolutamente cruel y, por supuesto, inaceptable. Yo creo que sí, hay que celebrar. Creo que también hay que conmemorar. La diferencia de términos no es para nada menor. Totalmente. En general, la población LGBT en todo el mundo celebra, y vamos a decir un poco en criollo, que en general nos gusta y mucho la fiesta, pero también nos interesa y bastante la conmemoración, sobre todo en un año como este, porque se cumplen 29 años hoy de la eliminación de la homosexualidad de esa lista, pero también, Viviana, este año, 2019, no es cualquiera, porque se está cumpliendo el próximo 28 de junio, me adelanto en la agenda periodística, se están cumpliendo 50 años de la revuelta de Stonewall, que fue esa mítica revuelta de Nueva York de junio de 1969, en la que luego de una represión policial brutal, el movimiento LGBT en Nueva York y por ende en buena parte de Occidente termina de organizarse. Me refiero al acontecimiento tras el cual Judy Garland canta Over the Rainbow, digo, a ese acontecimiento Sí, todo lo que significó. también tan narrado. Todo lo que significó. Este entonces no es un año cualquiera, es un año sumamente crucial, y si nos circunscribimos a la región, si atendemos sobre todo a la Argentina y yo diría a los países inmediatamente vecinos, limítrofes y demás, estamos festejando, como no, pero también preocupadísimos, ¿no? A ver, en primer lugar, la situación de Brasil, por supuesto, sí, altera a las organizaciones de todo el mundo y a las organizaciones brasileras como pueden en este momento. Brasil está viviendo, a criterio mío y a criterio de varios especialistas sobre todo, un neofascismo de las urnas, porque el gobierno de Bolsonaro ha sido votado en las urnas, pero ha sido votado atendiendo a estas consignas fuertemente homofóbicas. Y lo que ocurre en Brasil no es en ningún sentido menor. En la Argentina, un día como hoy, nos toca este año, en primer lugar, si se me permite, con una situación que es una especie de continuidad feroz. No es propia de este año, pero hay que destacar que no hay políticas públicas en este último tiempo que hayan podido frenar esta situación, que es lo que se denomina el genocidio trans-travesti. Vos sabés que en lo que va de 2019, alrededor de 32 mujeres trans y travestis han aparecido muertas, sí, es decir, han sido asesinadas o han muerto por sus condiciones de vida, que son infrahumanas, que Ahora, son Franco, de una inhumanidad eso es tremendo lo que notable. contás. Sí. Digo, pero vos, que la verdad es que nosotros te convocamos porque nos pareces como un referente y siempre hablas también sobre el tema. Nunca te escondiste, siempre contaste tu historia, que es por demás conmovedora. Pero digo, ¿qué tenemos que seguir aprendiendo todavía, ¿no? Para esas personas que no sé si no quieren, no pueden, no logran empatizar con alguien que entre las cuatro paredes de su dormitorio, de su casa, hace lo que quiere. Se siente feliz con quien quiere. Sí. Yo creo que en términos de aprendizaje individual, o sea, de aprendizaje personal, por supuesto muchísimo. Lo que pasa es que todos nosotros como personas dependemos de sistemas educativos, por ejemplo, ¿no? Claro. De sistemas políticos. Entonces, la demanda es hacia los sistemas, porque cada uno de nosotros puede hacer con las posibilidades que tiene el camino que pueda para intentar efectivamente ejercer cada día más respeto, porque se trata precisamente del respeto. Lo que ocurre es que
tiene que haber un acompañamiento en un sistema como el nuestro muy decidido por parte del sistema educativo. Por eso los reclamos alrededor de la Ley de Educación Sexual Integral no son menores y no atienden solamente, por ejemplo, a los proyectos vinculados al aborto, sino a estas cuestiones vinculadas a la diversidad sexual también. Por eso también el sistema de salud público y privado en la Argentina, que toda vez que tiene que atender a una persona trans o a una travesti, cae verdaderamente en una ferocidad y en una violencia fenomenal. Esto ocurre hoy en la Argentina de forma permanente y diaria. Entonces, si no hay además, si se me permite, Viviana, palabras precisas. Hace algunos días, el 1 de mayo, en San Miguel de Tucumán, Lucas Gargiulo, que es un joven de 25 años, fue víctima, y es un varón trans, fue víctima de una violación correctiva. Violación correctiva es cuando, en ese caso, 2 hombres, por ejemplo, lo violaron para volverlo hombre de verdad. Ay, qué locura, por digamos, Dios. hombre de verdad, entre comillas. Esto ocurrió en San Miguel de Tucumán. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo estoy esperando todavía que el gobernador de Tucumán, que algún tipo de autoridad política de la provincia de Tucumán, pero también del Poder Ejecutivo Nacional, pero también del Congreso, pero también, digamos, de todas las fuerzas institucionales que no son las organizaciones de la diversidad que por supuesto se pronuncian, al menos se pronuncien. Cuando no hay ni una palabra, cuando no hay ni un siquiera detenimiento verbal, y aunque se trate de una reunión formal de la que surja nada más que una foto en cualquier oficina, ni siquiera eso ocurre hoy en la Argentina. Sí, eso es muy triste. Este es un panorama... Es verdaderamente preocupante por el orden simbólico, porque estas políticas también, las políticas de la diversidad sexual en el mundo, tienen mucho que ver con el poder simbólico, con el poder de una bandera, con el poder de un color, con el poder de cualquier tipo como de encuentro, más allá de que las condiciones generales por un gobierno así o asá no cambien tanto, Franco, ¿no? Ayer... ¿sabes qué te quería preguntar? Tu opinión. Ayer, por ejemplo, nosotros hablamos con el psicólogo de una familia, de un chiquito de 5 años que decidió, bueno, someterse a que su documento de identidad cambie. Él nació mujer, pero desde los 2 años, bueno, te enteraste de la noticia, ¿no? Se siente hombre. Y este psicólogo que acompañó a la familia en todo el proceso, junto con los abogados, me decía, no sabes lo importante que es la contención familiar en este tipo de situaciones. Digo, seguramente alcanza para crecer dentro de ese ámbito familiar. Después no sé si alcanza esta contención que vos me decís que muchas veces falta en la calle. Pero digo, me gustaría... que le hables a una familia que hoy o ayer o quizá mañana se tengan que enterar de que su hijo o hija les dice que su elección sexual es distinta a la que seguramente ellos imaginaban, ¿no? ¿Cómo sería la forma correcta de reaccionar? Mira, esto que apuntás es súper importante porque los mayores índices de violencia en la Argentina son lo que se denominaba hasta hace un tiempo violencia doméstica, es decir, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia más notable de la Argentina hoy está en el interior de las casas. Exacto. Está en el interior de las familias. Entonces, yo lo que les pido especialmente, ya que me pedís vos esto, es que se manejen, por supuesto, en la medida de las posibilidades, con el mayor respeto posible y sobre todo con el mayor afecto posible, porque en el caso puntual de las personas trans, varones y mujeres que transicionan, la primera expulsión es la expulsión afectiva. La primera intemperie en la que caen es la intemperie de sus propias familias, porque es desde el seno de esas familias desde donde deben salir rápidamente, porque incluso hoy, mucho más que en la escuela, o mucho más que en el barrio, o mucho más que incluso en la salita de salud que puedan tener cerca, o en un hospital o en una clínica, sufren violencia primero y principal por parte de los adultos responsables con los que están creciendo, sean madre, padre o esté conformada como esté conformada esa familia. Franco, ¿qué crees vos que les pasa a esos padres? Porque sabés que yo tuve la posibilidad de hablar con muchos y me dicen, yo puedo aceptar que mi hijo o hija me digan que les gusta una persona del mismo sexo, pero siento que tendría que ser un duelo
si de repente mi hijo baja la escalera de mi casa vestido de mujer? Si, tengo que hacer el duelo de que ese hijo lo perdí. Digo, ¿eso sienten los padres? Bueno, es muy probable que muchos sientan eso porque han sido seteados, es decir, han crecido, han estado formados en este sistema, quiero decir, en esta sociedad en la que hombre y mujer siguen siendo dos categorías férreas, muy férreas lamentablemente. Entonces, digo, yo no voy a impugnar la sensación que tenga alguien, porque sobre la sensación, repito, de cualquier persona, de cualquier padre, de cualquier madre, sobre las sensaciones puntuales de cualquier individuo y de cualquier ciudadano, tiene que haber un sistema clarísimo de políticas que acompañen y en todo caso mitiguen esa sensación de ese padre o de esa madre. Entonces, el reclamo, la demanda permanente, sobre todo en un día como hoy, y lo estamos viendo en las redes sociales y en programas como este de forma muy clara, es precisamente que haya decisiones cada día como más concretas en este acompañamiento. Acá se me puede decir, bueno, hace unos años un niño de 5 años que transicionaba no podía acceder al DNI. Perfecto, en este caso puntual, en esta experiencia concreta, hay padres que lo están acompañando. Muchas veces luego lo que pasa es que hay padres que acompañaron, pero recrudece la violencia externa, porque después aparece el colegio y quizás en el colegio empieza a haber como en ese sentido desaciertos, porque aparecen, bueno, por supuesto, otras instancias sociales. Acá hay que ser muy claro porque la Argentina cambió mucho en el 2018, Viviana, con estas cosas. Yo lo viví, te imaginarás, de manera diaria. La discusión sobre el aborto en la Argentina lo que hizo fue permitir que crezcan en vigor y en discurso público sectores que no estaban tan encendidos. Me refiero, por ejemplo, a los evangelismos, y hablo en plural a propósito, porque se trata de no generalizar, y son más de uno, y por supuesto a los catolicismos, que también son más de uno. Esos sectores religiosos que están fuertemente instalados hoy en la discusión pública, pero que hasta hace un año no estaban tan presentes en la discusión pública. Este es el saldo. No están solamente pidiendo que no haya aborto legal en la Argentina. Empezaron desde hace un tiempo a atentar contra algo que ellos creen que existe y no existe como tal, y denominan ideología de género, que es una expresión 100% inventada. Es decir, están atacando y están trabajando en Buenos Aires y en todos los puntos del país contra experiencias como las de este niño y la de tantos otros niños que cada día más tempranamente, por supuesto, deciden vivir conforme a quienes son. Entonces, los psicólogos y las psicólogas pueden trabajar y mucho, aunque no solamente es la psicología. Esto también quiero que quede claro. Y vos sabés, Franco, que... sí. Decime. No, a la psicología le costó mucho entender esto, quiero decir. A la psicología como ciencia o como disciplina le costó más que a otras ciencias que le fueron ganando, no era una competencia, pero bueno, digo que le fueron ganando, como la sociología, como la antropología, como los estudios de género en general, que un poco la pasaron por alto, bueno, y la psicología y la psiquiatría, porque digo, la transexualidad también hasta hace un tiempo era considerada una enfermedad mental, y eso era responsabilidad de la psicología y de la psiquiatría en todo Occidente. Entonces, ojo, porque también el exceso de psicoanálisis, por ejemplo, a veces puede no estar ayudando del todo, y hay otro montón de instancias, en los casos de los padres, con niños que transicionan para poder recurrir y no marearse. Porque totalmente. También, como estamos en un estado muy desorganizado, lamentablemente, te podés marear con mucha facilidad y podés estar ejerciendo una crueldad absoluta, incluso a tu pesar, contra tus propios hijos. Que es lo que más querés en el mundo, y yo creo que solo pensar que algo que vos hagas o digas les puede hacer daño, te debe hacer sentir... pero pésimo. ¿Sabés, Franco, que ahora cuando te despida, y por supuesto agradeciéndote muchísimo, voy a estar contando detalles de que justamente hoy se ha decidido en Taiwán aprobar finalmente la ley de matrimonio igualitario? Fíjate vos, ¿no? Justamente se ha decidido que sea en el día de hoy. Primer país de Asia. Primer país de Asia. Así que te agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho, contado, mencionado. Por favor. Siempre sos un referente, por eso queríamos tener tu palabra en un día como el de hoy. Muchísimas gracias, Franco.
A vos, Viviana, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, esto que le anticipaba Franco, ¿no? Un día como hoy, Taiwán, primer país de Asia, ha decidido aprobar finalmente la ley de matrimonio igualitario. 17 de mayo de 2019, en Taiwán el amor ganó. Así reaccionan las redes sociales, sobre todo Twitter. Hemos dado un gran paso hacia la verdadera igualdad y hecho de Taiwán un país mejor. Así reaccionan algunas leyendas en Twitter. Esto fue lo que puso la presidenta taiwanesa al anuncio de que el Parlamento de la isla se convirtió en el primero de Asia en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Sí? El paso, una gran victoria para la comunidad LGBT, llega 2 años después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara en favor de la aprobación. ¿Cómo se aprobó la ley? Bueno, con 66 votos a favor y 27 en contra. Taiwán entonces es líder en Asia en la defensa de la igualdad y su comunidad LGBT una de las más activas en el continente. No queríamos dejar pasar esta noticia que justamente tiene que ver con lo que se conmemora y se celebra en el día de hoy. Con esta información hacemos una nueva pausa. Quédense porque recuerden que en minutos nada más, a 4 años y medio del asesinato de Lola Chomnales en Balizas, en Uruguay, vamos a estar hablando con su mamá. Pausa y ya venimos.